Bien, con el operativo Retorno, completando este plantel. Fernanda, ¿estás volviendo? Sí, los estaba extrañando a todos, así que contenta. ¿Nos estás extrañando? Los estaba extrañando, aunque no lo crean. La audiencia seguramente que también. Contenta de volver. Y le estamos dando nuevamente la bienvenida a Jorge Pozzi, que ya estuvo. Y viene por la revancha. Por la revancha. Lo trataron bien, entonces pues Sí, está salió bien. Muy bien. Vamos nosotros al tema de hoy, que tiene que ver, como decíamos, con esta extensión de la emergencia agropecuaria por esta sequía que está afectando prácticamente a todo el territorio nacional. Hacemos una puesta a punto y ya venimos con un invitado especial. Se posterga por 90 días la emergencia declarada anteriormente, que vencía el 22 del mes de enero, de forma que extendremos esta condición hasta el mes de abril como mínimo. Estamos en una generalidad de un mapa pintado en rojo que demuestra la falta de humedad en el suelo en forma generalizada en todo el país y que además se extiende a otras áreas de la región, ¿no? Que si bien no tenemos competencia en las mismas, es importante para el análisis regional de que estamos en una situación de sequía en buena parte de Argentina, Uruguay y parte de Brasil, Río Grande do Sul fundamentalmente. De esta manera, también recibimos informes de los pronósticos meteorológicos por parte de INUMET. No son muy auspiciosos, hay 2 episodios de lluvia, pero modestos, que no revertirían para nada la situación actual. Los 2 en este próximo sábado y el sábado siguiente. Todavía el segundo episodio hay que ver de qué dimensión podrá ser, pero porque todavía faltan algunos días, se tendrá que confirmarse esto en el día a día. Pero claramente estamos en una situación de sequía prolongada, que ya hace más de 3 años que venimos en este patrón de déficit hídrico y ya con una sequía consolidada. Y ya tenemos aquí en piso al subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Juan Ignacio Bufa, que viene directamente desde este ámbito donde se ha tomado esta decisión. Le damos la bienvenida y le consultamos, bueno, realmente cuál es la puesta a punto, ¿no? La situación que estamos viviendo y luego andamos con las medidas, porque también usted estuvo participando, según tengo entendido, de la reunión de la Junta Nacional de Emergencia que tuvo lugar ayer en Torre Ejecutiva, donde también allí convergen distintos organismos, distintas autoridades que seguramente trajeron las últimas novedades sobre lo que está pasando en todo el país. Bueno, antes que nada, buenas tardes, un gusto estar en este programa. Como tú bien decías, venimos de la reunión de la Comisión de Emergencia en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, convocada por el Ministerio de Ganadería, por el ministro, en donde, como mencionaba el tape, se estuvo analizando un poco la situación de datos objetivos. La verdad que no ha habido ningún evento de precipitaciones que hiciera corregir este déficit hídrico que tenemos desde octubre del año pasado. Hoy se prorroga formalmente continuar con esta emergencia climática hasta el mes de abril, durante 3 meses más. Y básicamente, ¿qué implica que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca decrete la emergencia? Yo creo que lo primero es un reconocimiento a la situación. O sea, formalmente desde el gobierno se explicita de que el sector está atravesando un momento que es complejo asociado a la falta de agua. Pero por el otro lado, facilita la utilización de algunos instrumentos que tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, como es el uso del Fondo de la Emergencia Agropecuaria. Este es un fondo que está previsto, su financiamiento viene de rentas generales, es un fondo que hoy está disponible para el Ministerio y lo estamos utilizando, aterrizando, tratando de generarle oxígeno a los productores. ¿De qué manera? Generando líneas de crédito, con una garantía en donde es el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y con tasas y plazos, sobre todo, ajustados a atravesar una situación de déficit hídrico. Para poner un ejemplo, si un productor hoy toma un crédito para poder asistir a esta situación, porque esta situación para alimentar las vacas hay que darse vuelta y gastar plata para darle de comer a las vacas para que produzcan leche, bueno, si hoy un productor toma este crédito, recién estará pagando parte de la plata que le estamos prestando en noviembre del año 25. Eso da un tiempo prudencial para que se pueda de alguna manera recomponer el sistema de producción. Y por el otro lado estamos subsidiando el interés
que se cobran, se está cobrando 2% de interés en dólares para este tipo de línea de financiamiento. ¿Esta extensión de la emergencia agropecuaria implica extender esas medidas o agregó nuevas medidas? En esta convocatoria de la Comisión de Emergencia se estuvieron evaluando la situación de todos los rubros. Recordemos que la pasada emergencia estaba operando la emergencia para el sector ganadero, lechero, hortifrutícola. En esta oportunidad se agrega el sector apícola y el sector forestal también se agrega para, digamos, declararlos en el marco de esta emergencia que están operando. Por el momento esta es la medida que estamos implementando. Obviamente, desde todo el gobierno y todo el Ejecutivo se asiste con preocupación a lo que es toda esta situación, y ya han habido medidas que le competen a otros estamentos del gobierno, como es la prórroga del pago del BPS, prorrogarlo por un mes, y eso es darle cierto oxígeno a los productores. El Ministerio ya llevamos de hace tiempo evaluando las diferentes zonas y tomando una medida que es admitir o permitir el pastoreo de animales en las calles y en rutas, en donde, bueno, con todas las precauciones del caso, es una medida extraordinaria que también permite asistir un poco a la situación. También el Ministerio viene trabajando en forma coordinada. Cuando sucede una situación de esta, lo más importante es la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y las diferentes esferas de gobierno, digamos, porque desde el Ministerio solo mal se va a poder atender toda la complejidad que es atravesar una seca, y en ese sentido trabajamos muy coordinado con las intendencias municipales. Acá las intendencias en esta situación, como en todas las situaciones extremas, cumplen un rol muy importante, son la primera vía de entrada de la demanda del productor, del vecino y demás, y acá las intendencias junto con SINAE están trabajando fuertemente en la asistencia de agua para bebida a los productores. Hoy tenemos en este Uruguay todavía productores que tienen dificultad para acceder al agua de bebida en esta coyuntura, y las intendencias están realizando un trabajo muy fuerte. También el Ministerio ha tratado y trata de articular con recursos con las intendencias. En las pasadas emergencias hemos hecho convenios para proveer de recursos para que las intendencias pudieran dar esa atención de primera mano para algún tipo de productor que no llega por algún motivo al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En ese sentido también destacar, por ejemplo, el accionar de colonización. Colonización tenemos 3.700, 3.800 colonos, afectando casi a 6.000 familias. Bueno, para los colonos se han tomado algunas medidas que son importantes, como por ejemplo no aumentar el valor de la renta este año a los colonos, y de hecho los colonos que pagaron en fecha la renta el año pasado, reducirle un 10% el pago de esa renta. Bueno, son todas medidas que tienden a aliviar la gran presión de gastos que están teniendo las empresas, porque como decía, no hay pasto, la vaca tiene que seguir dando leche, y esa leche se produce con comida comprada. ¿Qué pasa con las tarifas de UTE, por ejemplo? Bueno, ahí también hay un fuerte sostenimiento de algunas medidas que estábamos teniendo con respecto a la reducción de algunos costos, en este caso UTE. UTE se acaba de confirmar la reducción de casi un 30% del costo de energía eléctrica para los regantes. En este momento, obviamente, quien tiene riego está utilizando mucho ese instrumento y por lo tanto está gastando mucha energía, y ese 30% se compone del 15% de reducción directa que tiene la tarifa de los regantes, más un 15% que de una medida muy interesante que hizo UTE, que fue homologar, o sea, llevar al mismo valor la tarifa del pico y del llano. Durante el día la tarifa tiene diferentes valores. Bueno, para el caso de los regantes lo que hizo es llevar esa tarifa del pico al valor del llano, y eso en cuantificaciones de UTE está en el torno al 15% más. Por lo tanto, eso es otra de las medidas de alivio de costos. Estamos trabajando también en alivio de costos para el sector lechero, para sostener algunas medidas de reducción de energía eléctrica en torno al 15%, fueron las medidas pasadas. En esta oportunidad hemos pedido tener una atención particular, ir un poquitito más de reducción. También UTE está manejando y está en plena discusión por parte de su directiva el hecho de tener alguna consideración del gasto energético en estos meses que es pico, bueno, poderlo de alguna manera prorrogarlo en el tiempo en cuotas. Bueno, bien, como te digo, son un conjunto de medidas que por sí sola ninguna de ellas puede resolver el tema, pero creo que todas juntas contribuyen a aliviar la situación y transitar este momento que es complejo para el sector productivo.
Un momento complejo que está viviendo seguramente diversas realidades. Usted mencionaba lo que es la ganadería, los otros sectores que se están sumando ahora. ¿Cuál es el sector que está más comprometido, tal vez más cerca de un punto crítico? Sí, a ver, es injusto hacer una lista de prelación de qué sector puede estar más comprometido que otro. Yo creo que en todos los sectores hay comprometidos productores, digamos. Acá en el sector granjero, que está muy preparado con grandes equipos de riego y demás, pero acá tenemos productores que están pasando muy mal. En los lecheros tenemos la misma realidad, por lo tanto me parece que no es un tema de sector, sino que es un tema de que hay algunos nichos o subsectores dentro de los rubros que en términos transversales están pasando mal, y eso me parece que es lo que hay que puntualizar con respecto a la pregunta. Bien, le preguntaba porque, por ejemplo, el senador nacionalista Sebastián da Silva habló de que se está muy cerca del punto crítico que puede representar en la ganadería la muerte de animales por falta de agua. Bueno, ese es un tema que el Ministerio estuvo atendiendo, sobre todo la zona norte, que viene bastante complicada, en donde hubo alguna digamos, evento de este tipo de cosas. El Ministerio estuvo presente. En ese sentido, hay que recordar de que venimos de un proceso acumulativo. Esta es la tercera emergencia climática, este es el tercer año que falta agua, para decirlo bien llano, en el país. Y en ese sentido se vienen acumulando efectos y bueno, y en algunos casos tenemos situaciones complejas que obviamente son los productores los principales preocupados de que no ocurra nada, pero a veces en esta situación, y vamos a un tajamar, que son esos manchones de agua que vemos a veces en la ruta, va un tajamar que está un poco bajo y entra una vaca y se empantana y termina muriendo en el lugar. Entonces en ese sentido han habido algunos temas, algunos eventos puntuales que el Ministerio ha estado bien atento y obviamente apoyando a los productores que son los que menos quieren que esto suceda. Usted menciona, bueno, tercera sequía consecutiva, en 14 años al menos 13 veces se ha declarado la emergencia agropecuaria por esta razón. ¿Qué se piensa de fondo? Porque da la sensación de que esta es una realidad, quienes trabajamos en el periodismo, y bueno, todos quienes estamos pendientes de la actualidad, y ni que hablar, los productores afectados la vemos una y otra vez. Sí, a ver, esa es una muy buena pregunta. Y acá me parece que la solución estructural a esto, por lo menos, uno no puede definir un único factor que es el que hay que hacer para resolver estructuralmente esto. Yo creo que la resolución de esto, que deja de ser situaciones coyunturales para transformarse en estructurales, pasa por un conjunto de acciones. Y acá voy a mencionar 4, quizás en forma personal, las más trascendentes. La primera, un marco normativo ajustado. Acá hay una ley impulsada por la anterior administración en la cual digamos, se da un fuerte impulso a lo que es la solución de corte estructural, pero bueno, los marcos jurídicos por sí solos no terminan de resolver los temas, porque si eso pasara, bueno, tendríamos mucho más soluciones estructurales. Ahí nosotros estamos haciendo, sobre esa muy buena base, ajustes a esa normativa en clave de decreto para ajustar algunas cosas que estaban bastante complejas de entender. Bueno, lo estamos ajustando desde el punto de vista normativo. Esa es una dimensión que es claro. ¿Y a qué se refiere concretamente? Si bajamos a tierra, ¿a si qué le bajamos a permitiría tierra, por a los ejemplo, productores? una de las cosas más innovadoras que planteaba ese proyecto de ley es la posibilidad de tener represas multiprediales, y ahí la posibilidad de canalizar inversión externa a eso. Bueno, para que eso sucediera, que hasta ahora no ha sucedido, bueno, se requería ajustar algunos aspectos de esa ley en clave de decreto. Y eso es lo que estamos trabajando fuertemente desde hace un tiempo para poder ajustar esos aspectos normativos. Una dimensión del aspecto normativo. Otra dimensión del aspecto financiamiento. Acá nosotros vemos, y es muy atractivo decir, perdemos toda el agua que nos llueve. O la mayoría del agua que llueve se va al océano. Y eso es una imagen muy fuerte. Bueno, pero para poder resolver eso implica grandes inversiones. Por lo tanto, ahí tener un sistema financiero que entienda esta problemática y que además genere condiciones de financiamiento para que puedan, digamos, generarse estas grandes estructuras, estas grandes inversiones para poder resolver de manera estructural, nos parece que ese es otro factor que va en línea de resolver las cosas estructurales. Eso, el Banco República, y tengo que destacar el rol del Banco República, tenemos líneas de financiamiento muy atractivas a esto. Un ejemplo, para llevar el agua a la parcela, en las vacas lecheras hay un crédito a 10 años con 2 años de gracia. Bueno, tenemos un sistema financiero que está proclive a ayudar en ese proceso. La tercera dimensión que me parece que es importante destacar es los sistemas de promoción de inversiones. No basta tener
una fuente de financiamiento, sino generar un estímulo para que la gente pueda invertir en esto. Bueno, y ahí hay dos grandes componentes. Uno, el sistema de estímulo de inversiones que tiene Uruguay a través de la COMAP, que es un instrumento que todo el mundo conoce, que bueno, son proyectos que tienen beneficios fiscales a la hora de hacer este tipo de inversiones, y eso normalmente se los piensa para los productores más grandes, pero en el agua ese beneficio también está para los productores más chicos que tributan IMEVA. Un productor de IMEVA de 300, 400 hectáreas que haga un tajamar y haga alguna digamos, bebedero, puede tener un crédito fiscal por parte del Estado del 10% de la inversión más todo el IVA de la inversión. Bueno, ahí tenemos un mecanismo de promoción de la inversión. Y la tercera dimensión es la dimensión del productor, digamos, que en definitiva lo que desde el Estado podemos hacer, y siempre va a ser insuficiente, son generar las condiciones para que los actores privados puedan procesar este tipo de soluciones, y hay una responsabilidad que también es indelegable por parte de los actores privados de ir procesando esto, digamos, de una manera más veloz. Que a nivel de gobierno podemos seguir generando cosas y pensar en infraestructuras, de grandes infraestructuras, ni que tal vez, y son cosas que permanentemente están en evaluación. Pero yo pondría estos 4 factores para ir en la línea de resolver estructuralmente. Marco jurídico, financiamiento, promoción de esas inversiones y por otro lado los productores que ahí resolver los claros oscuros técnicos que tenemos. Todavía hacer una inversión en riego implica meter mucha plata, pero además implica saber manejar. Todavía ahí tenemos que trabajar fuertemente con el INEA, con el Plan Agropecuario, para ir dando las certezas tecnológicas para decirle a un productor, usted hace esto y tiene que hacer esto para usarlo bien. ¿Y qué tiempo se manejan? Porque yo creo que esto que usted está diciendo, más allá de las propuestas que son muy puntuales y muy concretas, lo hemos escuchado siempre, ¿no? Hace unos cuantos años que venimos escuchando, necesitamos, bueno, la capacitación del productor, la inversión, y no han aparecido, por lo menos que permitan cambiar radicalmente la realidad que año a año se registra con la sequía. Sí, ahí yo creo que hay evidencias de cambio. Por ejemplo, el último año hay 8.000 hectáreas nuevas que se agregan para tener riego. O sea, los productores están habiendo cambio. Por ejemplo, hablábamos de los proyectos COMAP. El 80% de los proyectos COMAP presentados en el Ministerio son para dar soluciones con respecto al tema agua. Yo creo que los productores están procesando los cambios, se están viendo los cambios. Es un proceso que es lento, y más en el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque el sector agropecuario, para procesar los cambios, tenemos que tener claro que se tienen que dar algunos factores. El primero, que haya negocio. O sea, no es lo mismo procesar los cambios cuando los precios son altos y los precios son bajos y los costos son altos. Entonces, si no hay negocio, el productor y cualquier agente y cualquier persona con sentido común va a orejear un poco más. Lo segundo es que exista un marco de previsibilidad, o sea, que las reglas se mantengan, sean estables, y eso en el sector agropecuario, el factor más importante para que se procesen los cambios es el factor confianza. Si un productor no tiene confianza, por más negocio que haya, por más financiamiento, no va a procesarse los cambios. El tercer factor que hace para que el productor procese los cambios es obviamente lo que hablábamos, que haya una tecnología certera. Yo invierto 10, hago esto y gano 2. Bueno, en eso, en el tema riego, tenemos que seguir trabajando, que es un trabajo que viene de hace mucho tiempo, que lo estamos haciendo y lo va a tener que seguir haciendo la próxima administración. Y el cuarto factor para que se procesen los cambios es que el productor te proclive a cambiar. Digamos, en definitiva, si tenemos un productor, como hay en muchos casos, que no tiene una sucesión generacional clara, o sea, no hay nadie en la familia que vaya a seguir, a un productor de 65 años le voy a decir, tenés que invertir, aprender y te va a complicar la vida. ¿Qué persona va a hacer ese cambio? Entonces, yo creo que la discusión es compleja, reducir esto a caminos binomiales o a pocos factores me parece que no contribuye. Son todos estos elementos operando al mismo tiempo y este es un trabajo sin prisa, pero sin pausa. Nosotros estamos, cuando trabajamos en línea de financiamiento para poder facilitar la inversión en agua en la parcela, bueno, eso es trabajar de manera estructural. Cuando trabajamos, por ejemplo, en el aterrizaje de algunos proyectos dentro del Ministerio para subsidiar el hecho de que algunos productores hagan algunas inversiones en riego, eso es trabajar de manera estructural. Como digo, este trabajo no se va a terminar nunca. Y lo que sí tenemos que lograr es que cada vez el próximo problema que va a venir en términos climáticos sea un poquitito menos malo.
Tenemos que hacer una primera pausa, al regreso los panelistas, pero además ya hay repercusiones de algunas de las medidas anunciadas, así que estaremos abordando ese tema. Primera pausa y ya regresamos. Para que no tengas que elegir.